Bienvenidos entonces a la actividad número 2, día 2. Interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderemos a interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de una entrevista a familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación, así como justificar tus compromisos para contribuir a la disminución de esta problemática. Tenemos 5 actividades y vamos a empezar con la primera. Me divierto jugando. Empecemos. Hola a todas y todos. En la actividad anterior planteaste tu punto de vista sobre buenas prácticas de respeto a la diversidad cultural a partir del análisis de casos. En la actividad de hoy continuarás analizando información sobre cómo se presenta la diversidad en tu comunidad o barrio y qué retos o desafíos implica. Para ello recogerás información, la organizarás e interpretarás para tomar decisiones y establecer compromisos acerca de qué hacer para contribuir, por ejemplo, a disminuir la discriminación cultural. Bien, ahora tenemos el primer gráfico de campeones de las Copas Mundiales de Fútbol. ¿Qué país representa la barra de color amarillo? ¿Argentina, Italia, Alemania? Son preguntas que tienes que interpretar, así que das tu respuesta y continuamos con la siguiente actividad. Otra pregunta más. ¿Qué país representa la barra de color fucsia, rosado, encendido? Repetimos la pregunta. ¿Qué país representa la barra de color fucsia, rosado, encendido? Veamos la pregunta y la respuesta. ¿Qué dices tú? ¿Representará a Uruguay? Muy bien, elige tu respuesta y continúa. Vamos a continuar con el video. Y respecto al segundo gráfico, ¿qué coleccionaliza? DVD de música, revistas, discos de música, libros, CD de música, libros. ¿Cuál es tu respuesta? Según tu respuesta, elige la respuesta y continúa. ¿Cuántos CDs tenía en marzo? Muy bien, tendrás que elegir una respuesta y continuarás. ¿Cuántos libros en enero? Muy bien.
Luego de haber terminado con el video, vamos a poder ver nuestra estadística sobre cada una de las preguntas y nuestros aciertos. Luego de eso continuaremos con la siguiente diapositiva. Recuerda que toda la información de Aprendo en Casa también la podemos encontrar en estos enlaces. Como vemos, el día de hoy nos toca interpretar información estadística sobre nuestra diversidad cultural. Toda la información y el enlace correspondiente a Aprendo en Casa la encontraremos en este enlace. Y continuamos con la letra B. Veamos, para iniciar la actividad te invitamos a leer el siguiente titular. Ministerio de Cultura. La discriminación es un problema público en el Perú. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la ministra hizo un llamado a los peruanos a valorar la diversidad cultural de su país y a asumir una posición firme contra el racismo y la discriminación racial. De acuerdo a lo leído en el titular, responde a las siguientes preguntas que te presentamos a continuación. ¿Qué sabes de la discriminación? En esta parte tendrás que escribir tú misma o tú mismo sobre qué sabes o qué tienes información sobre la discriminación. Luego iremos a la segunda pregunta y responderemos a la pregunta: ¿por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú? Ultramas, ¿por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú? Luego de haber respondido esas preguntas, continuaremos con la siguiente diapositiva. Tus reflexiones son muy importantes para continuar conociendo y reflexionando más acerca de la discriminación. Te proponemos el siguiente problema. Ahora, después de haber desarrollado distintos contenidos sobre la diversidad cultural, deberás indagar cómo en tu familia, comunidad o barrio se presenta la discriminación. Realizarás una entrevista a 10 personas y con la información recogida deberás elaborar un gráfico de barras e interpretarlo. Luego, escribirás tus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, comunidad o barrio. La ficha de entrevista debe ser como la que tenemos a continuación: nombre del entrevistado, y las preguntas deben responderse de la siguiente manera. Responde las preguntas según la situación que hayas vivido. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido discriminado o discriminada por el color de tu piel? Deberá marcar sí o no. La siguiente pregunta debe ser: ¿alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus rasgos raciales? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tu lugar de procedencia? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por el idioma que hablas? Deberá marcar sí o no. Y por último, la última pregunta sería: ¿alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus costumbres? También deberá marcar sí o no. Recuerda poner el nombre completo del entrevistado. Muy bien, deberás realizar una entrevista a 10 personas y luego elaborar un gráfico de barras e interpretarlo. Luego escribirás tus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, comunidad o barrio. ¿Entendiste ahora sí? Entonces, ahora responde oralmente las siguientes preguntas como la que tenemos acá. ¿De qué trata el problema? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué información te proporciona? Muy bien, y tenemos la última pregunta: ¿qué te solicitan realizar? A continuación tenemos el enlace respectivo de la guía del día 2 de Aprendo en Casa. Y continuamos con la letra C. Comparto cómo resolví el problema. Recuerda que cuando encontramos puntitos en las diapositivas son preguntas que debemos de completar, así que mucha atención. Para continuar, primero debo rellenar esta ficha, aplicar la ficha a ¿cuántas personas me pidieron? Creo que me pidieron 10 personas. Elaborar ¿qué cosa? Muy bien, luego de muy bien, escribir también. Muy bien, sobre la discriminación de la muy bien, de su familia, comunidad o barrio. Toda esta información la tienes que hacer tú solita. Muy bien, ahora vamos a la segunda pregunta. Segundo, ¿cuál de los elementos construyo primero para registrar la respuesta? Primero elaboro un gráfico
o primero elaboro una tabla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Primero elaboro un gráfico o primero elaboro una tabla? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Una tabla o un gráfico? Muy bien, puedo comprobar mi respuesta y continúo con la siguiente diapositiva. Esta es la tabla que debemos de escribir. Muy bien, ¿no? Las respuestas fueron registradas en la tabla elaborada en el segundo paso y obtuvimos los datos que completarás en la siguiente página. Cuando tengas toda esta información de cada una de las 10 personas que entrevistaste, podrás continuar con la siguiente parte. Con los datos de la tabla del paso anterior, elaboro una tabla de frecuencia. Considero con el conteo solo las personas que respondieron sí en cada pregunta. Completa la tabla con los sí de cada pregunta. Cantidad de personas que se sintieron discriminadas por algún motivo. Por ejemplo, veamos acá. Motivo de la discriminación. Frecuencia absoluta. Toda esta información se encuentra obtenida en esta ficha. Así que tendrás que contar una por una y rellenar luego esta tabla. Luego puedo comprobar mis respuestas y continuar con la siguiente diapositiva. Cantidad de personas según el gráfico de barras, color de piel, rasgos faciales, lugar de procedencia, idioma el que habla y las costumbres. Vamos con las preguntas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el color de piel? Mucha atención, tendrás que repasar nuevamente el cuadro y si puedes intentarlo una vez más. Uy, carambas. Continuamos con la siguiente actividad. Sexto, Isabel, basada en información obtenida, reflexionó a partir de las siguientes preguntas. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema de la comunidad o barrio? ¿Por qué? ¿El problema de la discriminación es un problema de la comunidad o del barrio? Tendríamos que responder si decimos que sí, el por qué, y si decimos que no, el por qué también. Veamos la siguiente pregunta. Mis amigas y amigos tienen diferentes costumbres al igual que yo. Por ello, los valoro y seguiré tratándolos con respeto. Estamos reflexionando con relación al trabajo realizado el día de hoy. Ahora que contrastaste lo que tú hiciste con lo realizado por Isabela, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. Mucha atención. ¿En qué se parecen los procedimientos que tú utilizaste con lo que ha realizado Isabela? Siguiente pregunta. ¿Qué procedimientos que realizaste puedes mejorar? Por decir algunas actividades nos hemos equivocado, entonces, ¿qué actividades las puedes mejorar? Según la entrevista que realizaste, ¿cuál de los motivos de discriminación se presentan mayormente, o sea, con mayor frecuencia? Continuamos con la última pregunta. ¿Cuál es el compromiso que asumirás con base a los resultados encontrados o con base a los resultados encontrados? Recuerda que todas estas preguntas deben ser completadas y escritas y enviadas al aula digital. Con tu familia o personas adultas que te acompañen, coméntales: ¿hay casos de discriminación en nuestro país y en tu comunidad? Estos se dan por motivos como color de piel, rasgos faciales, el lugar de procedencia, el idioma que hablan y las costumbres. Explícales cómo se han presentado los resultados. Comparte el compromiso que asumiste y justifica por qué lo asumiste. Invítales a asumir un compromiso frente a los resultados obtenidos a raíz de la entrevista realizada. Muy bien, ya estás en condiciones de continuar y emplear lo aprendido en otras situaciones. Te invitamos a desarrollar la actividad de las páginas 23 y 24 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Las páginas 23 y 24 del cuaderno de matemática, el cual trata sobre qué talleres deportivos son de mi preferencia. Con todo lo aprendido el día de hoy estás en condiciones de resolver esta actividad. Y por último nos iremos a la letra E. Toda esta área se tendrá que resolver y escribir de acuerdo a cómo piensas y luego se tendrá que enviar esta información. Esto significa que es de carácter obligatorio, como por ejemplo las siguientes preguntas. ¿Cómo te ayudaron las estrategias planteadas en la actividad para resolver el problema? Recuerda enviar tus respuestas y verificar tu puntuación. Vemos que la información obtenida
El día de hoy en la letra A se activó, en la letra B, en la letra C, en la letra D y en la letra E todavía nos falta activarse porque falta enviar las respuestas respectivas. Eso es todo por hoy y hasta pronto.